Era un tiempo muy antiguo, cuando la humanidad, en sus inicios, vivía en una tierra llena de misterios y maravillas. El aire era fresco y puro. Los cielos se abrían con claridad sobre un mundo que, aunque joven, parecía estar en equilibrio con su entorno. Las criaturas que habitaban la tierra, los mares y el aire convivían en armonía. Los hombres, como guardianes de la creación, respetaban la naturaleza y vivían según las leyes que les fueron dadas por el Creador. Pero con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. La humanidad, una vez pura en su origen, comenzó a caer en la tentación de la maldad. Poco a poco, la avaricia, la corrupción y la violencia comenzaron a apoderarse de sus corazones. La tierra, que había sido un regalo de los dioses, se vio mancillada por los actos egoístas de aquellos a quienes se les había confiado su cuidado. En lugar de vivir en paz y equilibrio, los hombres comenzaron a destruirse unos a otros sin importarles las consecuencias. La codicia, la mentira, el robo y el asesinato se volvieron comunes. Los hombres ya no veían el mundo como una creación sagrada, sino como una oportunidad para satisfacer sus deseos más oscuros. Dios, el creador de todo lo que existe, vio la creciente maldad que se apoderaba de la humanidad. Sus ojos, que antes se habían regocijado con la belleza de su obra, ahora se llenaban de tristeza y desesperanza al observar el sufrimiento que los hombres causaban a sus semejantes y a las criaturas de la tierra. El pecado había alcanzado un punto en el que ya no podía ser ignorado. El mal se había desbordado y el juicio estaba por llegar. Dios, sin embargo, no deseaba la destrucción de su obra, sino que buscaba una manera de purificarla, de darle una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. En medio de este caos, Dios vio a un hombre que se mantenía firme en su fe, un hombre que, a pesar de vivir en un mundo corrupto, había seguido el camino de la justicia y la rectitud. Su nombre era Noé. Noé era un hombre justo, piadoso y fiel a las enseñanzas divinas. Su vida había sido un faro de esperanza en un mar de oscuridad. Era un hombre elegido por Dios para llevar a cabo una tarea de inmensa importancia: salvar a los justos y preservar la vida de la creación. Dios se le apareció a Noé en una visión. Le habló de la gran calamidad que se avecinaba, de las aguas que inundarían la tierra, borrando toda forma de vida. Pero Noé no debía temer, porque había sido elegido para salvar la humanidad y las especies del mundo. Le ordenó que construyera un arca, una gigantesca embarcación capaz de resistir el diluvio que inundaría la tierra. En ella, Noé debía reunir a su familia y a 2 de cada especie animal, macho y hembra, para preservar la vida en la tierra. Noé, al recibir este mandato, se arrodilló en oración, pidiendo a Dios sabiduría y fortaleza para cumplir con tan grandiosa tarea. Sabía que muchos se burlarían de él, que la gente lo ridiculizaría y lo consideraría loco. Sin embargo, su fe era más grande que cualquier burla o desafío que pudiera enfrentar. Sin dudarlo, comenzó a trabajar en la construcción del arca, siguiendo las instrucciones divinas con precisión. Día tras día, cortaba maderas, clavaba tablas y levantaba las paredes de la inmensa embarcación. Con sus propios hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaba incansablemente. Durante años, la gente lo observaba desde lejos, burlándose de él, riendo ante la idea de que una tormenta tan grande pudiera destruir el mundo. Nadie creía en las palabras de Noé. Nadie creía que el juicio divino estaba por caer, pero Noé, fiel y obstinado, continuó trabajando sin descanso. Los años pasaron y el arca tomó forma. Era una embarcación de dimensiones colosales, una estructura resistente capaz de resistir la furia del diluvio.
era más grande que cualquier barco que se hubiera construido antes, una gigantesca casa flotante que albergaba a todos los animales, a su familia y a las provisiones necesarias para sobrevivir. El trabajo de construcción no era fácil, pero la fe de Noé lo impulsaba a seguir adelante. A medida que el arca se levantaba, los hombres y mujeres del mundo se burlaban de él aún más. Decían que era un hombre loco, un hombre que había perdido la razón. ¿Cómo podía alguien creer que la tierra entera sería destruida por un diluvio? Pero el tiempo no se detuvo, y la obra de Noé continuó. Llegó el momento en que el arca estuvo finalmente terminada. Con una oración de agradecimiento y una última mirada a la tierra que había conocido, Noé comenzó a reunir a los animales. En parejas, los animales de todas las especies acudieron al arca, como si fueran llamados por una fuerza mayor. Los elefantes, los leones, los pájaros, las serpientes, las aves, los peces, todos ellos llegaron al arca. Noé y su familia les dieron la bienvenida, asegurándose de que todos tuvieran un lugar para habitar en el interior de la embarcación. Cuando todos los animales estuvieron a bordo y la familia de Noé estuvo reunida en el arca, Dios cerró la puerta. En ese instante, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo. La gente que antes se había burlado de Noé ahora veía con horror cómo el cielo se oscurecía y las aguas comenzaban a subir. El diluvio había comenzado. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches sin cesar. El agua cubrió la tierra, inundando los campos, las montañas, las ciudades. Todo fue arrasado por el poder de las aguas. Los hombres, las mujeres, los animales, todo lo que vivía en la tierra pereció. El mundo que una vez fue conocido por la humanidad desapareció bajo el agua. El arca de Noé, sin embargo, flotaba sobre la tormenta. Noé y su familia, junto con los animales, estaban a salvo dentro de ella, protegidos por la mano divina. El diluvio continuó durante largos días, hasta que las aguas cubrieron incluso las montañas más altas. Durante todo ese tiempo, Noé y su familia oraron, esperaron y se mantuvieron firmes en su fe. Sabían que el Creador los había protegido por una razón y que al final, cuando todo terminara, tendrían la oportunidad de reconstruir y renovar la vida sobre la tierra. Finalmente, después de 40 días y noches, la lluvia cesó. Las aguas comenzaron a retroceder lentamente y la tierra comenzó a emerger de las profundidades. El arca, que había flotado sobre el caos, ahora se posó sobre una de las montañas de Ararat. Noé, su familia y los animales salieron del arca, pisando por fin una tierra nueva y limpia. Noé construyó un altar en ese lugar y ofreció sacrificios de agradecimiento a Dios por haberlos salvado. Dios aceptó el sacrificio y, en su misericordia, prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Como señal de su promesa, Dios creó un arco iris en el cielo, un símbolo eterno de la alianza entre Él y la humanidad. Dios les aseguró a Noé y a su familia que nunca más permitiría que un evento tan devastador ocurriera. Sin embargo, también les dio una nueva responsabilidad. Les dijo que deberían ser los nuevos sembradores de la vida en la tierra, que debían multiplicarse, llenar la tierra y gobernar sobre ella con justicia y sabiduría. En su palabra había una instrucción clara. La humanidad debía vivir en equilibrio con la creación, tratarla con respeto y no caer en la misma corrupción que la había llevado al desastre. Con esta bendición, Noé y su familia comenzaron su vida en este nuevo mundo. Ellos, que habían sido los últimos testigos de la destrucción total, se convirtieron en los primeros en poblar la tierra nuevamente. Había muchas dificultades por delante. La tierra aún estaba cubierta de barro, los animales que habían sobrevivido estaban dispersos y la humanidad
aunque renovada, necesitaba construir una sociedad basada en principios de paz, justicia y reverencia a lo divino. La familia de Noé comenzó a viajar por el vasto paisaje, encontrando lugares donde podrían establecerse. Sem, el hijo mayor de Noé, fue el primero en elegir un lugar para edificar su hogar. Cam, el segundo hijo, prefirió otras tierras más alejadas, mientras que Jafet, el más joven, exploró hacia el norte, buscando nuevas tierras fértiles. El mundo estaba frente a ellos, vacío en gran medida, pero lleno de promesas. Aunque la vida de Noé y su familia comenzaba de nuevo, la oscuridad aún acechaba en los corazones de algunos. La humanidad, a pesar de la renovación, no era infalible, y el corazón del hombre podía corromperse nuevamente. En sus corazones aún latía el recuerdo de los errores del pasado, de las decisiones que los habían llevado al desastre. Pero Noé no perdió la fe. Él confiaba en que la humanidad tenía la capacidad de cambiar si tan solo decidieran caminar en la luz de la bondad y la justicia. A lo largo de los años, las generaciones de Noé comenzaron a multiplicarse. Sus hijos y nietos vivieron de acuerdo con las instrucciones divinas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los humanos comenzaran a olvidar las lecciones de. Una de las primeras señales de que la humanidad podría repetir los mismos errores fue cuando los hombres comenzaron a congregarse en una ciudad. En su deseo por alcanzar el cielo y demostrar su poder, decidieron construir una torre gigante, una torre que llegaría hasta los cielos. Se trataba de un acto de orgullo, un intento de hacerle frente a Dios y alcanzar su nivel. El pueblo pensaba que, con su propio esfuerzo, podrían alcanzar la gloria eterna. Pero este proyecto, conocido como la Torre de Babel, fue una señal de que el corazón del hombre no había cambiado por completo. Dios, al ver la arrogancia de los hombres, decidió intervenir. Para evitar que la humanidad cayera de nuevo en el orgullo y el pecado, confundió sus lenguas, de manera que ya no pudieran entenderse entre sí. La construcción de la torre se detuvo, y las personas se dispersaron por toda la tierra, creando diversas culturas y lenguas. Así, aunque la humanidad se había multiplicado, también se había dividido, y la unidad que Dios había deseado al principio fue destruida por el deseo de gloria propia. Con el tiempo, las generaciones de Noé se dispersaron, y nuevas civilizaciones comenzaron a surgir. Sin embargo, el pacto que Dios hizo con Noé nunca se rompió. Cada vez que la lluvia caía del cielo, el arco iris aparecía, recordando a la humanidad que la misericordia de Dios aún estaba con ellos. La promesa de un nuevo comienzo seguía viva, incluso cuando los hombres elegían seguir su propio camino. A medida que los siglos pasaban, la humanidad avanzaba en conocimiento y tecnología, pero también caía en sus propios errores. La historia del diluvio y el arca de Noé seguía viva en las leyendas y tradiciones de muchas culturas, como un recordatorio de la capacidad del hombre para elegir entre el bien y el mal. El diluvio, que fue el fin de una era de maldad, también representaba el renacimiento de la vida, una oportunidad para que la humanidad aprendiera a vivir en armonía con la creación. Al final, la historia de Noé y el diluvio universal no es solo un relato del pasado, sino una lección para el futuro, un recordatorio de que, aunque la oscuridad y el pecado pueden dominar el mundo, la fe y la obediencia a Dios pueden traer renovación, esperanza y un nuevo comienzo. La humanidad, como el arca de Noé, es capaz de resistir las tormentas si se mantiene firme en sus principios y en su fe. Así, la historia de Noé no es solo una historia de destrucción, sino también una historia de esperanza, de fe inquebrantable en medio de la adversidad. Es una historia que sigue siendo relevante para cada generación, un recordatorio de que, aunque el mal aceche,
siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. La humanidad, al igual que el arca, puede ser reconstruida siempre y cuando se mantenga firme en la obediencia al Creador, sabiendo que, a pesar de todo, el arco iris del amor y la promesa divina siempre estará ahí, iluminando el camino hacia la redención. Finalmente, al concluir esta historia de fe, redención y renovación, es un recordatorio de que las decisiones que tomamos cada día tienen un impacto significativo en nuestro futuro. Como Noé, podemos elegir seguir el camino de la justicia, guiados por la promesa de Dios de restaurar y salvar, o podemos optar por desviar el rumbo hacia la arrogancia y el olvido de sus enseñanzas. La lección es clara. La fe y la obediencia no solo nos protegen de la tormenta, sino que nos guían hacia la luz, hacia un futuro lleno de esperanza. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando más relatos llenos de lecciones profundas y sabias, no olvides suscribirte, darle like y compartir este mensaje. La historia de Noé y el diluvio no es solo un cuento del pasado, sino una guía para vivir en el presente y hacia el futuro.